Porque muchas veces al hablar de filosofía en la mente ya se presupone un cierto dualismo, ¿no? O cuando se habla de cosas como el problema fuerte de la conciencia. Y mucha gente no se da cuenta que tú puedes sensatamente rechazar que exista ese problema o que sea un problema fuerte. Y que de hecho yo pienso que las posiciones más coherentes son las que van por esta dirección, porque asumir que hay una especie de problema fuerte en el sentido de cómo la conciencia surge o es generada por el cerebro, ahí sin darse cuenta ya se están dando sustancia a dos cosas, una al cerebro, obviamente, y otra a la mente, y eso es más cuestionable, y estableciendo una relación de causalidad, y eso podemos rechazarlo. Se ha hablado muchísimo sobre estos temas, una posible inteligencia artificial realmente consciente. Si al final un cierto tipo de sustrato así informático va a albergar un tipo de conciencia, si la conciencia tiene sentimientos o aspiraciones o tal, claro, también es un sujeto de derechos y deberes, o estaría en una especie de gradación, digamos, moral, como quizás los seres animales no humanos, que podemos conceder que tenemos deberes para con ellos y que estos tienen ciertos derechos bajo algunas perspectivas, pero que ellos no tienen unos deberes para con nosotros. Entonces, ¿cuál sería la relación? ¿Sería como similar a con los animales no humanos? ¿Sería un punto intermedio entre animales no humanos y humanos? ¿O estaría, de hecho, a la misma escala y nivel de importancia moral una inteligencia artificial consciente que el ser humano? Este podcast hace referencia al curso de pensamiento crítico que ya está disponible en la web de Engrama. Inscríbete ahora a precio reducido. Pues otra vez, Óscar, reunidos en un episodio más, ya llevamos bastantes para el canal y no habíamos tratado de una forma directa realmente el tema de filosofía de la mente. O sea, sí que teníamos el curso de filosofía de la ciencia, filosofía de la psicología, que lo pueden encontrar por la web. No nos habíamos parado a hablar en concreto, aunque sí que recuerdo la vez que hablamos del psicoanálisis, que con Diego Psicolibris que hablamos un poco de mente, de este tipo de cosillas. Pero bueno, yo creo que está bien profundizar porque hay mucha duda y mucha curiosidad al respecto. Entonces, lo primero de todo, ¿qué es esto de filosofía de la mente? Vale, bien, pues filosofía de la mente es, digamos, una parte de la filosofía, evidentemente, que, bueno, depende de a quién preguntes, la clasifican de un modo u otro. Yo entiendo que la filosofía de la mente no es filosofía, obviamente no es psicología, porque no es algo tan directamente empírico y especializado, ni neurociencia, ni cosas así similares, es algo más. Pero tampoco no es filosofía de la psicología, porque aunque escuadriña muchas veces y tiene amplio contacto con la filosofía de la psicología y la psicología misma, va más allá de ello y se centra en ciertos rasgos, procesos y capacidades, ¿no? que tiene el organismo animal y sobre todo humano, muy centralizadas en el tema del sistema nervioso central activo y lo que se puede entender la mente en relación con esto. Entonces yo diría que al tratar de algo tan particular, de una forma tan general y filosófica, como sería pues eso, el cerebro, la mente, tal, pues pertenece más que nada a la ontología. Yo creo que la filosofía de la mente es una parte de la filosofía ontológica, es decir, de las teorías sobre los sistemas y propiedades más generales y cosas más generales sobre los existentes, ¿no? Que eso que teoriza, pues, sobre qué es exactamente lo que puede entenderse como mente, si realmente esto existe, ¿no? Qué relación tiene con el cerebro, si es que hay que establecer una relación entre ambas cosas como si estuvieran separadas, o si por lo contrario realmente no es algo que tengamos que separar. Trata de todo esto, la filosofía de la mente. Vale, ¿y la mente, cómo la entiendes tú? Pues como creo que también he dicho en varias ocasiones en el curso que hicimos y en el podcast que hicimos, y también creo que con Diego hablándolo también ya lo mencioné y he dicho en tantos otros sitios y también en el libro explico con algo más de detalle. Por mente podemos entender dos cosas. Puede entenderse lo que comúnmente la gente suele entender por mente, que es como una cosa abstracta, ideal, que sería como el conjunto de todas nuestras ideas, ¿no? y cosas así que podemos tener en cierto momento dado, ¿no? Conceptos, tal, ¿no? Y luego hay una noción que no es tan ambigua ni tan abstracta de mente, que es simplemente la que suelen manejar sobre todo la mayoría de cognitivistas, neurocientíficos y tal, incluso también varios pues, neuropsicólogos y tal, que es la mente entendida como una colección, un nombre que ponemos para aludir a la colección de procesos mentales que se identifican con que son un subtipo de procesos cerebrales, ¿no? O sea, dentro de todos los procesos cerebrales que hay un subtipo de procesos cerebrales que son un tipo de procesos con unos rasgos distintos a simplemente un proceso cerebral que no sea mental. En el sentido de que el ser mental significa que esos procesos son una combinación distinta, pero que también sucede en el cerebro y también en otros sistemas colindantes, que hace pues, que al final se generen unas nuevas propiedades emergentes, que son pues, cosas que podemos asociar con la conciencia, la sensibilidad, ¿no? La experiencia subjetiva. Y lleva muchos otros problemas que están en filosofía de la mente ahí enraizados, pero básicamente sería esto.
Y entonces la mente en este sentido es algo completamente material, porque es una subcolección de un tipo de procesos que son completamente materiales, que son cerebrales, o si son cerebrales y con más subsistemas implicados, pues esos subsistemas también son parte de nuestro cuerpo, ¿no? Y son materiales, sistema endocrino, sistema motor, sistema sensorial, lo que fuera, ¿no? Entonces son también materiales. Entonces esto sería como se puede entender la mente, de una forma, digamos, pues lo más conceptual o ideal, ¿no? Y también un poco más vaga, que es un poco lo mainstream de la folk psychology, o de esta manera que es más como lo suelen tratar actualmente la mayoría de científicos y filósofos que se meten a hablar de este tema con el máximo rigor, ¿no? Y de forma naturalista o materialista. O sea, se puede tener perfectamente esta concepción de la mente sin que implique dualismo. Por supuesto. Ni siquiera la concepción, digamos, más ideal de la mente, ¿no? Como ese conjunto de ideas que alguien puede tener en cierto momento, ni siquiera eso sería dualista, mientras admita que todo ese conjunto de ideas es algo inmaterial, que es irreal, que es una pura ficción, que no es algo que esté ahí realmente, ¿no? Una apariencia, ¿no? Que también se da por unas capacidades a su vez materiales que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, claro, siendo todo el rato todo lo que existe realmente material, lo que estamos hablando, ¿no? Pues entonces todo el rato, estamos hablando todo el rato en términos naturalistas ontológicos o materialistas, ¿no? Entonces, no sería, al menos no sería directamente, y si somos caritativos no sería o no tendría por qué ser a priori un dualismo ni nada semejante. Y dentro de la filosofía de la mente, ¿qué principales teorías destacarías? Pues por un lado estaría la que acabo de exponer un poco en esta forma de entender la mente como identificación de procesos mentales como un subtipo o subcolección de procesos cerebrales, que sería la teoría de la identidad, que es por la que yo más abogo. Me parece que es la más sensata y la que reúne más virtudes, ¿no? Y también permite explicar más hechos y es más fecunda, que básicamente dice esto, ¿no? Una teoría pues, materialista que te dice que cada proceso mental no es que cause un proceso cerebral o no es que esté relacionado con... No, es que es un proceso, un tipo de proceso cerebral, es lo mismo, ¿no? El meme este de son lo mismo, ¿no? Pues exactamente eso. Entonces no hay ningún tipo de causalidad entre dos cosas distintas o separadas, por eso también decía esto al principio, ¿no? De filosofía de la mente, porque muchas veces hablar de filosofía de la mente ya se presupone un cierto dualismo, ¿no? O cuando se habla de cosas como el problema fuerte de la conciencia, ¿no? Pues ya dices, no, es que ¿qué posición tienes tú en el problema fuerte de la conciencia? Y mucha gente no se da cuenta que tú puedes sensatamente rechazar que exista ese problema o que sea un problema fuerte. Y que de hecho yo pienso que las posiciones más coherentes son las que van por esta dirección, porque asumir que hay una especie de problema fuerte en el sentido que es formular en general cómo la conciencia surge o es generada por el cerebro, ahí sin darse cuenta ya se están dando sustancia a dos cosas, una al cerebro, obviamente, y otra a la mente, y eso es más cuestionable, y estableciendo una relación de causalidad, ¿no? De generación, de interacción, de actualización, y eso podemos rechazarlo, porque como digo, hay posturas, la teoría de la identidad no es la única, pero hay posturas fisicalistas como la identidad que te dicen que son lo mismo, y luego hay otras como puede ser el fisicalismo, que lo que hacen es directamente eliminar, se cargan el fisicalismo eliminativista, elimina la mente, no habla de nociones mentales, dice que todo eso es folk psychology de arriba abajo, no solo una concepción más idealista del término mente, sino que cualquier capacidad que siga que emerge y que es mental, material, que eso también no, que realmente lo que hay, digamos, son cosas puramente neurobiológicas y ya está. Que para algunas cosas también tiene razón esa postura, o sea, el eliminativismo tiene algunos puntos correctos, pero a ver, sí que en algunos puntos podemos rechazar que esté tan bien ir tan lejos, ¿no? Con esa idea, pero bueno, es otra posición que está ahí, que es legítima también tener, aunque yo no abogo tanto por ella, ¿no? Dentro de las posiciones así más científicamente informadas. Y luego hay algunas teorías más, pero la última que me parece resaltable a mí, aparte de la teoría de la identidad emergentista y aparte del fisicalismo eliminativista, resaltar el funcionalismo. Si se lleva muy lejos, de forma muy radical, pues desatiende los conocimientos que hay sobre los sustratos, que son necesarios para entender las biofunciones de un órgano como es el cerebro. Pero entendido sanamente, el funcionalismo, ¿no? Como simplemente pues, un órgano que tiene unas capacidades y procesos y focalizar en esos, pues es algo sano que no tiene por qué entrar en contradicción ni siquiera con la teoría de la identidad. De hecho, yo creo que tienen muchos puntos de convergencia, funcionalismo y teoría de la identidad. Es algo por lo que también abogo en el libro, también lo expliqué creo que en el curso no con vosotros, creo que esto también lo hablaba, y me parece lo más sano. Además el funcionalismo tiene una cosa bastante curiosa que es la llamada realizabilidad múltiple, que es básicamente, es algo que realmente no es especial de este tema del cerebro y la mente, es algo que sucede del paso de la física a la química y de la química a la biología y de la biología a la psicología. Es decir, en cada paso de salto de niveles emergentes, el siguiente nivel, las propiedades que se dan en este se pueden dar por distintas configuraciones de los precursores del anterior nivel. Es decir, tú teniendo diferentes configuraciones físicas puedes obtener unas mismas propiedades químicas, ¿no? Y también lo mismo con la biología respecto a la química y lo mismo también de la psicología y lo mental respecto a la biología. El
Por eso podemos defender que no siempre un mismo tipo de proceso cerebral es un mismo tipo de proceso mental, sino que pueden haber un mismo tipo de proceso mental por distintas configuraciones de procesos cerebrales, ¿no? Que se vería la teoría de identidad de instancias, ¿no? Más que de tipos, que eso también lo abordo más las definiciones de todo esto. Pero lo que quiero decir es que esta realizabilidad múltiple es algo propio de esta teoría del funcionalismo, que le explica no solo este tema de filosofía de la mente, sino muchas otras cosas sobre la emergencia, y que aplicado efectivamente a este tema del paso de lo biológico a lo psicológico y mental, también te puede permitir explicar esto perfectamente y es completamente consistente también con la teoría de la identidad. Y entonces, aquí el único problema habría en pensar que se puede realizar la realizabilidad múltiple, de forma redundante aquí, pero que se puede ejercer en cualquier sustrato. Eso sería un error, porque no puede ser... A mí se me hace muy difícil pensar que esto se pueda dar los procesos mentales en cualquier tipo de configuración material. Yo creo que quizás lo neurobiológico no sea el único sustrato en el que pueden emerger las capacidades mentales, que no dejan de ser, como hemos dicho, otros procesos materiales configurados. No hay un surgimiento de algo inmaterial que se añada a todo esto, ¿no? Es una distinta configuración material y veo muy difícil que esto suceda con cualquier otro tipo de sustrato, lo cual no significa que lo biológico sea la única materia en la que se pueda dar la conciencia. Entonces si la teoría de la identidad, que focaliza mucho en la emergencia de procesos en temas biológicos y neurobiológicos, se puede permitir ser un poco más laxa y decir que, bueno, que a lo mejor se da sobre todo y de forma natural en temas así, pues neurobiológicos, pero a lo mejor en algunos otros sustratos también, aunque solo sean unos pocos otros sustratos privilegiados. Y si el funcionalismo no llega tan lejos como para decir que la realización múltiple se puede realizar con cualquier sustrato y quizás pueda darse la suficiente complejidad para que sean las propiedades mentales, si eso lo rechaza y te defiende que es también un pequeño número de sustratos, incluido el neurobiológico, pero también algunos otros, como el cibernético, donde esto puede darse, pues hay una convergencia, ¿no? Una convergencia clara entre funcionalismo y teoría de la identidad. Y es eso lo que yo defiendo que se puede entender por esto, ¿no? Entonces también pues, estaría el funcionalismo, que sería como la tercera alternativa. Hay algunas más, quizás un poco más marginales, y sin contar todas las teorías dualistas y psicofísicas y tal, que hay solamente, que esto directamente no considero que tenga ningún atisbo de verdad en la actualidad, ¿no? Por lo tanto, yo, si me preguntas, te daría sobre todo estas tres posiciones. Acabas de mencionar el tema del panpsiquismo y, bueno, a mí me da la impresión de que es algo que quizá no te acaba de gustar y no sé muy bien por qué. A ver, el panpsiquismo es... seguramente muchos están versados sobre qué es el dualismo psicofísico, incluso el espiritualismo y tal, pero el idealismo en un sentido muy general, pero seguramente no sabrán qué es del todo el panpsiquismo. El panpsiquismo es... clásicamente, pues te decía que es un conjunto de ideas o sistemas filosóficos, ¿no? Que además han surgido en diferentes lugares de diferentes culturas, que abogan por entender la mente no como algo que acaba surgiendo, un producto final de una cierta evolución, sino que es como algo que ya está presente en el mundo, en todo el universo, en los constituyentes fundamentales de las cosas, en ciertas propiedades o aspectos, ¿no? Y esto se debe siempre a una especie como de distinción, aunque en este caso ya no sea dualista, pero una distinción como demasiado radical a mi juicio entre lo que es lo mental y eso, y el organismo y el cerebro y tal, una desconexión muy fuerte. Entonces no se sabe cómo combinar esto, como también pasa con el dualismo psicofísico, no se sabe cómo la glándula pineal, ¿no?, de Descartes pues enlaza mente y tal, o con el ocasionalismo de Malebranche, ¿no?, que si no nos explica cómo podemos obrar, ¿no?, pues entonces tiene que ser que Dios interviene todo el rato para que la mente interceda en el cuerpo, o con las mónadas de Leibniz, ¿no? Pues siempre ha habido esta serie de problemas para unir, digamos, el plano espiritual con, ¿no?, o un plano mental así pensado en abstracto, con eso, ¿no?, con lo material y lo natural. Y creo que al panpsiquismo le pasa lo mismo, solo que en vez de escoger pues, una especie de fusión así entre dos sustancias reales pero distintas, ¿no?, materia e inmateria, pues, o simplemente pues, decir que las cosas son todas, las reales son materiales y ya está, ¿no?, que es lo que yo hago, pues un poco como que se van al otro extremo y dicen pues que es eso, que esas dos cosas no es que se complementen en cierto estadio evolutivo de organización, sino que siempre han estado en el universo, en materia y algunas propiedades de la conciencia y lo mental, o si se quiere, como algunas versiones del panpsiquismo dicen ahora más modernas, protomentales, ¿no?, que es algo que no es lo mental, pero que puede llevar a ello. Y entonces a mí esto me parece un grave error porque sigue partiendo de una división demasiado tajante entre materia y la organización, nuestro cuerpo, nuestro cerebro tal, y cómo entender la mente, para lo cual no hace falta nada de esto. Entonces yo creo que a mi juicio parte ya de un error de base muy grande y que intentan solucionar además por la vía extrema contraria. Entonces
a mi juicio, están desconectados de... Aunque ellos siempre digan que son coherentes con los avances científicos, lo son de la misma manera que lo es la teología con los avances científicos. Es decir, siempre de forma superpuesta, sin que haya choques, pero sin que tampoco haya interacciones fecundas y nutridas entre filosofía y ciencia, que es, yo creo que lo interesante es eso. Claro, podemos alzar infinitos sistemas especulativos que sean compatibles con la ciencia, pero claro, ¿cuál sabemos que es más verdadero que otro si simplemente todos son compatibles con la ciencia y nada más? No solo tienen que ser compatibles. Esa es la magia de la filosofía científicamente informada que yo siempre también defiendo, y la filosofía de la ciencia hecha así, ¿no? Que es no solo compatibilidad, sino una sinergia entre ciencia y filosofía. El panpsiquismo se contenta, igual que la teología, con ir en paralelo a la ciencia sin que haya contacto ni positivo ni negativo. Porque a veces también pienso que hay contacto negativo. Y las versiones, digamos, actuales más refinadas del panpsiquismo, con las cuales quizás sí que se mantiene una coherencia más buena y no hay un contacto negativo entre ciencia y estas especulaciones, considero que aún así siguen partiendo de este grave error, que además se decanta por una mala solución. Y luego también pienso que muchas veces las teorías panpsiquistas llegan al dilema siguiente, y es que a mi juicio, dependiendo de cómo se entiendan esas supuestas propiedades protomentales y tal en los constituyentes básicos, que a veces se dice que hasta un electrón puede llegar a tener una protopropiedad mental, a veces se suele decir, ¿no? Y claro, eso es muy contraintuitivo, pero también lo es porque eso es un poco vago. ¿Qué entendemos realmente por algo protomental? Lo entendemos como una potencia o una posibilidad de que a futuro pues hay unas propiedades en los componentes fundamentales de la materia que luego, organizados de ciertos modos y con más emergencias, lleva ulteriormente a organismos complejos que tienen algunos estados mentales o psicológicos, como hemos hablado antes de colecciones de procesos y tal. Eso es completamente materialista. Entonces ahí no estás agregando nada relevante que no digan ya la teoría de la identidad emergentista o el funcionalismo en convergencia, tal. Entonces, en un cuerno del dilema tenemos que el panpsiquismo es trivial. Pero es que si somos muy literales con el panpsiquismo y defendemos que estas propiedades, atributos y cosas mentales son literalmente, y protomentales son literalmente una especie de rasgo mental psicológico que preexiste también en el universo y por todas partes del universo, y literalmente lo entendemos así, y que también de cierto modo está presente en los constituyentes básicos, en los bosones, en los electrones y en los fotones, entonces estamos cayendo en una enorme impostura, porque esto obviamente es un sobrenaturalismo puro y duro de toda la vida, ¿no? Y entonces no se sostiene con nuestras cosmovisiones actuales más informadas científica y tecnológicamente. Entonces, o es una cosa sobrenatural, que es una forma analítica especulativa de poner lo que ha sido siempre pues una mera especulación vacua y que involucra además falsedades sobre inmateria y tal y cual, o es algo que no es literal y que es metafórico y entonces es una vaguedad, o es literal pero entonces es trivial. Entonces, estas son las alternativas. Entonces, no creo que haya ningún buen motivo para aceptar el panpsiquismo, y me parece bastante descabellado que muchos filósofos, incluso analíticos, que se suponen que son los filósofos más rigurosos, por eso cada vez yo no lo tengo tan claro, se hayan suscrito a esto, porque es algo que ni está bien pensado de inicio, ni tiene buenos argumentos, y ya te digo, y lo que se exige siempre es una mera congruencia con la ciencia y no una compatibilidad que también lleve a una sinergia mutua. Y eso es yo creo que indica que tenga ese estatus como lo tiene la teología también con la ciencia. A mí me indica bastante qué clase de mala filosofía se está haciendo, porque no es que sea una filosofía legítima pero falsa, con la que no pueda estar de acuerdo, que las hay que son legítimas y me parece que son incorrectas, pero son legítimas. En este caso ni es correcta ni me parece legítima por todo esto. Entonces, ¿se podría dar la conciencia en inteligencias artificiales? Pues es una muy buena pregunta y se infiere lógicamente lo que acabo de decir. Y en principio, si hacemos caso a esto de la realizabilidad múltiple bien entendida, ¿no? Desde el funcionalismo y en convergencia con teoría de la identidad, en principio sería posible. Ahora, que sea posible no significa que vaya a suceder, o que vaya a suceder pronto, o que ya esté sucediendo con el ChatGPT y esto, que pues, tampoco son modelos muy complejos de lenguaje y tal, pero no son, que son predictivos y tal, pero no es eso, se requiere mucho más para la conciencia, incluso si fuera posible a un nivel de cibernético y de hardware y todo esto. Entonces yo diría que aún estamos lejos de eso realmente, soy un poco escéptico entre las proclamas de que ya estamos muy cerca de llegar a esto, a este punto. Así que bueno, pero en principio sí que sería posible, si hacemos caso a esto, ¿no? La teoría de la identidad un poco así más flexibilizada y al funcionalismo bien entendido. Pienso que en principio es a priori posible o factible. Además creo que se abre a muchos temas bastante curiosos todo esto. Porque aunque nos pongamos un poco especulativos, si esto llega a suceder, claro, ya hemos hablado de niveles físicos, químicos, biológicos, psicológicos y sociales, ¿no? Que sería, yo creo que del top de las emergencias, ¿no? Ahí está lo más complejo que conozcamos hasta ahora, ¿no? Y quizás los artefactos tecnológicos y culturales. Vale,
Pero si con un artefacto cultural o tecnológico, como es pues eso, ¿no? Un ordenador o una inteligencia artificial, se consigue desarrollar auténticamente una conciencia emergente ulteriormente, si esto al final acaba pasando, que bien podría no pasar nunca, aun siendo posible, podría bien no pasar nunca, pero si eso pasara, poniéndonos un poco especulativos, pero siguiendo estos pensamientos que estamos sosteniendo aquí, claro, eso sería un nuevo tipo de emergencia a la par con la tecnología, o al añadir ya incluso capacidades psicológicas en la tecnología, sería un nuevo nivel emergente. Y si es un nuevo nivel emergente, como hay también elementos químicos sintéticos y que no están en la realidad y que los hemos creado en el laboratorio, también entonces estaríamos hablando del primer nivel emergente, que además estaría encima de todos los demás, que nosotros hemos creado y planificado, porque la sociedad, la cultura y tal también son emergencias, pero digamos que han surgido de forma más o menos espontánea, aunque ahora las controlemos más o menos, ¿no? Pero incluso hay animales no humanos que tienen protocultura, protosociedades, ¿no? O sea que no hace falta diseñar un plano racional y teóricamente para eso, aunque ahora lo hagamos mucho con ayuda de la ciencia, la tecnología, para bien o para mal. Pero en este caso, como con los elementos químicos, que eso requiere de ciencia para poder sintetizar un elemento químico nuevo, ¿no? Ostras, estaríamos hablando, si esto sucede, de un nivel emergente que nosotros hemos planificado, diseñado y hemos implementado en el universo. Si es que acaso no ha sucedido en algún otro rincón del universo, con alguna otra civilización o lo que fuera, que eso también, pues bueno, es muy elucubrativo, ¿no? Pero entonces, a mí me parece que a nivel metafísico, ¿no? Y si nos ponemos aquí como de un poco especulativos, eso es muy interesante, ¿no? Y lo explico también en el libro, me parece algo bastante curioso, ¿no? Eso cómo podría ser, lo que podría implicar, ¿no? En términos ya no de prácticos, sino también habría que ver la moralidad del tema de uso de inteligencias artificiales que realmente sean conscientes, ¿no? Y tal, pero yo ya no me pongo en el plano moral, que de eso además ya está mucho, hay muchas cosas mil veces dichas sobre estos temas, pero ya un plano puramente de pasión por el conocimiento y cómo es el universo y el universo que nosotros mismos podemos ser capaces de alterar y confeccionar. Eso sería realmente fascinante, eso, ¿no? Aunque obviamente lo moral prima sobre esto, por supuesto, ¿no? Pero simplemente digo que verlo desde esta óptica a mí me parece muy interesante. Y un tema relacionado con esto también estaría que cuando se habla de inteligencia artificial muchas veces se habla de, pues eso, en el hardware, pues que emerja ahí en ese sustrato, pues conciencia. Pero es que no tiene por qué ser hardware realmente, es decir, dentro de esos sustratos privilegiados donde puede, por realizabilidad múltiple, quizás surgir una posible mente o conciencia, que aquí lo estoy utilizando un poco como equivalente de mente, ¿no? Podría haber no solo el hardware y la neurobiología del cerebro, sino algo intermedio entre ello que sería el wetware, que son básicamente, digamos, artefactos que también construimos nosotros, pero en base a carbono. No es una placa así como la de la CPU de un ordenador o nada similar. Es una especie de híbrido, ¿no? Que está en base a carbono y quizás eso sí, incluso quizás es posible que en el hardware no, pero en el wetware sí que pueda darse justamente por tener un sustrato que parte del carbono. Cabría ver si se llega al hardware, al wetware, o si ninguno de ellos puede y simplemente pues esto, simplemente lo tenemos a escala neurobiológica, pero que esté esta posibilidad ahí, pues a mí me parece fascinante realmente, ¿no? Siempre que nos hemos reunido contigo, hablamos de filosofía de la mente, hablamos de, bueno, diversos temas de pensamiento crítico, por ejemplo, que hemos hecho el último curso, corremos tanto el curso de filosofía de la ciencia como el de pensamiento crítico, pero al final en lo que tú más has indagado en filosofía es en cuestiones de ética, pero estás hablando del tema moral. ¿Qué dilemas éticos pueden surgir al final todo el tema relacionado de la inteligencia artificial? Pues aunque yo me he especializado más en temas más generales de teoría de valores y acción y ética, incluso a nivel de principios y leyes morales, no he abordado más que el tema de la inteligencia artificial desde la perspectiva de una inteligencia artificial más rudimentaria, avanzada pero más rudimentaria, aplicada a temas de automóviles y la moralidad que eso tiene. Fuera de eso, y en la inteligencia artificial así en general y cobrando conciencia plena, si eso al final llegara a suceder, que como digo, en principio es posible, pero que llegue a suceder ya no sé, ahí saldrían, como digo, muchos problemas morales en los que yo por ahora no me he especializado tanto, realmente. Pero sí que hay cosas, digamos, bastante básicas. De hecho, ya Isaac Asimov elaboró estas famosas 3 leyes de la robótica, ¿no? De no matarás a un humano, un robot no mata a otro, cosas de este estilo. Y eso también ya es una especie de protomoral, aunque sea en la fantasía o en la ciencia ficción, que ya tiene unas implicaciones filosóficas a cómo abordar un posible debate sobre eso. Desde entonces se ha hablado muchísimo sobre estos temas, ¿no? Una posible inteligencia artificial realmente consciente. Y yo estoy puesto de lo más elemental al respecto. Pues, por ejemplo, que claro, si al final un cierto tipo de sustrato así informático va a albergar un tipo de conciencia, si esa conciencia tiene sentimientos o aspiraciones o tal, claro, también es un sujeto de derechos y deberes. O estaría en una especie de gradación, digamos, moral, como quizás los seres animales no humanos, que podemos conceder que tenemos deberes para con ellos y que estos tienen ciertos derechos, bajo algunas perspectivas, pero que ellos
no tienen unos deberes para con nosotros. Entonces, ¿cuál sería la relación? ¿Sería como similar a con los animales no humanos? ¿Sería un punto intermedio entre animales no humanos y humanos? ¿O estaría, de hecho, a la misma escala y nivel de importancia moral una inteligencia artificial consciente que el ser humano? Claro, ahí también cabría ver cómo afecta el hecho de ser una inteligencia artificial consciente al hecho mismo de qué calidad, en qué grado de conciencia se tiene, ¿no? Y si se tiene realmente, pues si es posible que tenga valoraciones políticas o culturales o artísticas incluso, ¿no? Esa inteligencia artificial. Y ahí, pues claro, es parecido realmente a una conciencia humana y por lo tanto tiene esos valores y esos derechos y deberes a nivel ya no solo ético y moral, sino incluso a nivel legal y jurídico, ¿no? Pues, como digo, no me he metido tanto en estos temas, pues son preguntas pues, que realmente son apasionantes, ¿no? Así que bueno, tengo algunos amigos que sí que están más interesados en esto, pero ya te digo, yo por ahora estoy más en un ámbito de la ética más general, pues sin duda que es apasionante esto. Y en resumen, entonces, tu posición con respecto a las inteligencias artificiales sería más distópica o más utópica. A ver, por lo que hace a su efectividad, yo como he dicho, sería escéptico, pero si es más en el sentido también más social de si esto creo que puede llevar a una catástrofe o alguna especie de hecatombe, ¿no? Pues, bueno, a ver, yo pienso que depende, soy bastante escéptico también realmente. Quizás también porque no estoy tan informado en este debate realmente, pero en principio tampoco no es que vea que claramente esto va a llevar a una distopía o tal. Si no se regula este tema va a implicar cosas malas, por supuesto, y si se regula mal también. Y si no se regula, también. Así que hay que hacerlo y hay que hacerlo bien, pero esto es una trivialidad, ¿no? Lo que estoy diciendo, por supuesto. Pero es que claro, yo creo que esto tampoco nos autoriza a pensar que nos espera una distopía, en plan rollo Terminator o Matrix. Y en ese tema, pues las películas también nos han hecho ser a veces un poco peliculeros. No creo que seamos víctimas nunca de una inteligencia artificial que nos esclavice. Temo más, fíjate lo que te digo, por problemas morales futuros derivados de una posible inteligencia artificial totalmente consciente que sea efectiva, relacionados con el uso que hacen otros seres humanos de esa tecnología y de esa conciencia, que de la conciencia inteligente misma, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo temería más, pero tampoco en un nivel de distopía posible o tal. O sea que tampoco lo veo como algo utópico, pero tampoco distópico. Pues simplemente habría que ver cómo se hace y si se regula y controla bien, de qué maneras esto puede ser. Una pregunta interesante al respecto es si realmente, dado que podrían haber problemas y tal, si tenemos que seguir en esta dirección de investigación. Que es un problema que no solo ya sea epistémico, sino también moral, ¿no? Y es normal porque estamos concerniendo ya no solo la exploración del mundo, sino lo que hacemos sobre el mundo, es también tecnología, ¿no? Con esta distinción entre ciencia básica y tecnología que también siempre me gusta hacer, que he hecho creo que en ambos cursos aquí con Engrama, y también está en el libro y bueno, en tantos otros sitios. Yo siempre intento, por favor, es un gran error el tema de confundir ciencia y tecnología, no las mezclemos porque muchas veces se entremezclan, pero se pueden diferenciar sus etapas aún así y es bueno hacerlo para evitar cosas que, bueno, como también indico en este último curso de pensamiento crítico, que pueden llevar a consecuencias bastante nefastas, pensar que ciencia es tecnología y que por lo tanto el control democrático sobre la tecnología se tiene que extender a la ciencia, ¿no? Entonces, trayendo esta distinción aquí nuevamente, claro, a estas implicaciones ideológicas, políticas y morales claras, el tema del ser humano que investigue en una dirección tecnológica para lograr una conciencia artificial completamente consciente, ¿no? Y entonces, claro, ¿deberíamos ir por ese camino o no? Pues si a mí me preguntas, como te digo, tampoco es que yo es que no soy un profesional en estos temas más de inteligencia artificial, pero por lo poco que sé de la ética y moral relacionada con este tema, yo te diría que en principio, tampoco no lo sé esto, dependería de la información al respecto, pero si no hay un beneficio neto tal que podamos ver que, sí, pues que con esto, una vez estemos, digamos, unidos, ¿no? Y hermanados con la inteligencia artificial consciente y tal, es que podemos hacer unos avances increíbles, ¿no? En diferentes temas pues, médicos y exploración y tal. Pues entonces a lo mejor sí que se puede hacer un cálculo al respecto, aunque también es muy peligroso hacer un cálculo y esto de juzgar con el tema de los fines justifican los medios, pues también a veces es peligroso, ¿no? Pero bueno, habría que ver en qué redunda todo esto, si además se puede predecir que efectivamente esto va a redundar en algo muy positivo o no. Y en función de esto, decidir. Sí que pienso que son cuestiones que tenemos que hacernos y que no podemos ir a ciegas por curiosidad simple, ¿no? Como yo antes os decía, el tema de, a ver qué pasa, qué interesante sería. Pues si ponemos los pies en el suelo, como también ya decía antes, lo más importante es la cuestión moral. Y estas cuestiones las tenemos que hacer, no podemos ir a ciegas. Y los científicos de la inteligencia artificial y los tecnólogos e ingenieros tienen que hacerse estas preguntas. Y ahí también vemos como la ética y por lo tanto la filosofía, porque la ética no deja de ser una parte de la filosofía práctica, no solo intercede en la ciencia, sino también en la tecnología. No es que haya, digamos, nexos de unión filosofía y ciencia, que los hay, sino que también los hay entre filosofía y tecnología, como aquí vemos muy patentemente. Y por eso también en cada vez más comités de científicos, ingenieros y tal, y de estas cuestiones de inteligencia artificial y en otras,
también de vez en cuando se cuela algún filósofo, algún bioticista entre esos comités, que luego también podemos hablar de si esos comités se pueden mejorar o no, si los bioticistas que ponen ahí también son mediocres o mejores o peores, pero bueno, eso ya da para otro debate. Yo lo que sí que noto es que al final, pues con todo este boom de las inteligencias artificiales, es que puedes escuchar un podcast de una persona, puedes leer algo por otro lado, puedes leer un paper, lo que sea. Al final encuentras información de todo tipo, es muy difícil cribar, ¿no? Y ¿cómo cribamos, no? Justo en ese sentido, el curso que hemos grabado contigo de pensamiento crítico, desinformación, todo este tipo de cosas, creo que puede ser muy útil. Claro. Y yo simplemente quiero que cierres un poco el episodio de hoy con eso, de dar algún consejo de cómo podemos orientar a las personas para poder seleccionar mejor la información. Así que, todo tuyo. Pues mira, yo creo que voy a dar los tres tips que también insisto bastante en el curso reciente, y son los siguientes. El primero, yo creo que hay que seguir hay propuestas similares, incluso más complejas que esto que digo, pero a mí me parece que es bastante simple y suficiente con esto. Ante cualquier noticia que nos parezca anómala o sorprendente, que es un poco relativo, ¿no? Pero creo que todos nos hemos topado a veces con noticias que ansiamos creer o incluso ansiamos no creer, pero que nos chocan y no sabemos si son verdad o no. A veces quizás ya nos lanzamos directamente a difundirlas, ¿no? Pues lo que deberíamos hacer es siempre que haya una noticia que aparentemente, pues no, un dato, algo que es un poco raro, chocante o anómalo, es ser precavidos, no actuar rápidamente, intentar decir, ¿y si esto que voy a difundir ahora puede ser erróneo o no tal? Que todos hemos caído y podemos caer en esto. Pero a priori sería ser precavidos y confirmar lo que se está hablando. Y no solo confirmar a nivel de que lo que el hecho referido se esté dando, sino también confirmar que no es el delirio de un periodista, que hay medios que hay alguna base en la que esto se puede enraizar y tal. Y luego confirmar que efectivamente pues, todo apunta a que hay una duda razonable, pero que podemos seguir adelante con ciertas noticias y que vayan en una dirección que nos parece sorprendente, porque parece que es el caso, ¿no? Si lo confirmamos, que esta sería la segunda etapa, la confirmación, porque luego, si aún así hemos llegado demasiado tarde y no lo hemos confirmado, ya hemos difundido y es un bulo o lo que sea, la tercera etapa siempre es rectificar y rectificar públicamente, que rectificar es de sabios y no pasa nada por equivocarse y todo lo hemos hecho y lo podemos seguir haciendo y puede seguir pasando. El pensamiento crítico no consiste tanto en no equivocarse nunca, que además eso es imposible, como en cuando te equivocas, intentar no equivocarte, eso sí, que son ideal, y cuando te equivocas reconocerlo, y ya está, y no tiene más, pues eliminas la noticia, le quitas el retweet o lo que sea, ¿no? O la despublicación o lo que sea, y luego pues incluso si puedes poner un comentario para que otra gente no lo sepa o sea consciente, pues se hace. Y ahí pienso que hay que tomar un papel activo, ¿no? En la lucha contra los bulos y desinformaciones. Un segundo consejo que daría, que quizás es más para uno mismo, un consejo que sería más para ser selectivo a la hora de encontrar ciertas noticias y tales, en temas de grandes periódicos y demás media, ¿no? De líneas editoriales distintas, que veamos que son de ideologías opuestas, ver cuándo convergen noticias de dos medios distintos en un mismo punto, o un hecho que lo indican más o menos igual o casi idéntico. En general pueden equivocarse también los de un lado y de otro a la vez, pero es más raro que suceda, y si se ponen de acuerdo en ciertos hechos por convergencia sin ellos esperarlo, y, ¿sabes? Pues a lo mejor eso indica que sí que estamos ante un hecho ahí que sí que es más fiable que si simplemente te informas por un medio. Y ahí pues también está el subconsejo de este otro consejo, que es informarse no por un medio ni dos, sino por varios a la vez, ¿no? Y luego finalmente un último consejo que me gustaría dar, que no tiene tanto ahora que ver con el tema de filtrar la información, sino cómo es desarrollar nuestras vidas en general, pero sobre todo también en redes sociales, que es donde también recibimos mucha información. Y mucha información la recibimos hablando con otros usuarios. Yo pienso que, por lo tanto, también repercute indirectamente en la información que recibimos y su calidad. Y es que intentemos dar lo mejor de nosotros en redes sociales. Que a veces, obviamente, todos nos podemos cabrear, o podemos tal, o podemos cual, pero intentar siempre ser, a priori, al menos siempre a priori, en principio, constructivos. Y si queremos discutirle a alguien, irle en principio a buenas. Obviamente, a menos que hablemos de cosas ya muy potentes, de pseudoterapeutas, de fascistas, de tal, de cual. Pero en principio, si es una discusión más sana, con posiciones, digamos, teóricas distintas, aunque tú estés muy en contra, como yo quizás yo puedo estar muy en contra de que exista Dios, y por eso también hablo mucho de estos temas, pero no voy a ir de primeras a alguien que crea, decirle, tú eres un imbécil, eres un tonto, ¿cómo puedes creer esto? No te enteras de nada. Y sin embargo, hay millones de comentarios así con muchísimos temas. Intentemos ser, por favor, más constructivos, porque no solo es bueno para nosotros, sino con los demás y con la información indirecta que al final podemos lograr adquirir, de tener debates fecundos, de pasar de tener discusiones estériles, que es mejor cortar, bloquear y pasar para no perder el tiempo, a interacciones más fructíferas, ¿no? Entonces este sería el último consejo de los tres que daría, que más indirecto con el tema de la información y tal, pero que me parece que también merece la pena señalar.
Pues con esto despedimos. Quien se quiera apuntar al curso lo tiene por engramapsicología.es. También tenemos el otro de Filosofía de la Ciencia, están los dos. Y también recomendamos mucho el libro que ha sacado. Este podcast hace referencia al curso de Pensamiento Crítico que ya está disponible en la web de Engrama. Inscríbete ahora a precio reducido.